Ah, avisas. Ahora, Hola, buenas. eh, Así de que, muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo número. No somos equipo, otra vez. Hola, muy buenas tardes. Nosotros vamos a hacer nuestra presentación del proyecto final del sistema de bombeo. Nuestro equipo está conformado por Berenice Benítez, Raimundo Vaz, Roy González y Oscar Rodríguez. Ya, baja, ¿no? eh, pues iniciaré con diciendo los objetivos de esta práctica. Básicamente, continuación. Para la resolución de esta práctica fue necesario hallar cálculos pertinentes al sistema, utilizando el método de Hyson-Williams, donde buscamos encontrar básicamente el cálculo de un caudal de 9 litros sobre segundo, como a su vez comprender la funcionalidad de este método pues dentro de este sistema, básicamente. Pues como podemos observar aquí, pues este es el diagrama que utilizamos. Y aquí tenemos nuestras condiciones de operación. Fundamentalmente, pues el fluido que pues empleó, pues básicamente es agua. La cantidad de bombas que utilizamos fue de pues una. Y pues nuestro caudal fue de 9 litros sobre segundo, que haciendo la conversión, aquí tenemos que 9 litros sobre segundo son los metros cúbicos sobre hora. Nos da un resultado de 32.4 metros cúbicos sobre hora. Pues la temperatura del líquido pues, es aproximadamente 21 grados y pues, la densidad es de 1 gramo sobre centímetro cúbico. La presión del vapor, o sea, la presión de vapor de agua, pues es de 24.882 hectopascales, que nos da una conversión de, que podemos observar, de 0.25 metros y a una elevación de 400 metros sobre el nivel del mar, a una temperatura ambiente de entre 10 a 30 grados centígrados, una temperatura barométrica o presión barométrica de 966 milibar, que es igual a una conversión que podemos observar aquí de 9.85 metros, y la elevación de succión, que como vimos en el diagrama es de 1 metro, y la elevación de descarga pues es de 35 metros y una eficiencia estimada de la bomba de 70%. A continuación tenemos la tabla de succión que dirá nuestro compañero Raimundo. Hola, ¿qué tal? Primero voy a presentar los datos de la tabla de succión y en este caso una parte se sacó de las tablas, de unas tablas que son una medida estándar, y ya después voy a explicar ciertos datos que se obtuvieron con cálculos. En este caso tenemos un diámetro nominal de 5 pulgadas, el material utilizado para la tubería fue de acero, que tiene un diámetro exterior de 141.33 milímetros. Tiene 6.55 milímetros de grosor en la tubería. Es de clase estándar y tiene un diámetro interior de 128.2 milímetros. El coeficiente de Hazen-Williams del material de la tubería es de 120. Tiene un caudal de 32.4 metros cúbicos por hora. Y la longitud de succión de la tubería es de 3 metros. Ahora después tenemos el apartado de las pérdidas por cada uno de los accesorios. En este caso utilizamos 3 tipos de accesorios. Utilizamos una reducción, un codo de 90 grados y una válvula de chequeo, que los primeros dos tienen una pérdida de 30 y la válvula de chequeo tiene de 100. Tenemos una longitud de equivalente de succión de 20.5 metros, una velocidad del caudal de 0.7 metros por segundo, una
pérdida principal de 0.02 metros, una secundaria de 0.11 metros, una cabeza de succión de 1 metro. El total de la cabeza de succión dinámica es de 1.13 metros. Hasta para el NPSH tenemos una presión barométrica de 9.85 metros o una pérdida de succión de 1.13, la presión de vapor de 0.25, la cabeza de succión de 1 metro y nos da como 7.47 del NPSH disponible. Ahorita voy a explicar en cómo se consiguieron ciertos datos que fueron con unas fórmulas. ¿Puedes bajar un poquito más? Puedes bajar a la siguiente página. No, Oscar. Bueno, creo que le falló un poco el internet. ¿Dónde? En la 9, la misma, en la 10 digo, para que abarque la página completa. Ahí está. En este caso, uno de los valores que se tuvieron que calcular fue el diámetro interior, que la fórmula es utilizando el diámetro exterior más 2 veces el grosor de la tubería, que en este caso aquí está la sustitución y como resultado nos dio un aproximado de 128.2 milímetros, que es lo que se vio en la tabla. Ahora para calcular la longitud equivalente en succión de los accesorios es utilizando lo que acabamos de conseguir, el diámetro interior, más la suma de las pérdidas de los accesorios por la cantidad de accesorios en este caso. Esta fórmula de hecho es bastante fácil en este caso porque solo utilizamos un accesorio de cada uno. Y como resultado nos dio el 20.5 metros. Ah, sí, y se me olvidó mencionar que todo, las multiplicaciones se tienen que dividir entre 1000. Ahora, la velocidad de succión se obtiene multiplicando 352.68 por el caudal y dividiéndolo entre el diámetro interior de la tubería elevado al cuadrado, que nos da el 0.7 milisegundos, que igual vimos en la tabla de arriba. Otro de los datos es la pérdida primaria de la tubería, que eso se obtiene multiplicando 10.678 por la longitud de succión de la tubería. Y después es una fórmula que es la multiplicación de 1 sobre el coeficiente de Heysen elevado a 1.85. Eso multiplicado por el caudal sobre 3600 igual elevado a 1.85. Todo eso dividido entre el diámetro interior sobre 1000 elevado a 4.8655. Simplificando la fórmula queda como está abajo y nos da un resultado de aproximadamente 0.02 metros, que eso es la pérdida primaria. Ahora para la secundaria es más o menos similar, solo es con el cálculo que hicimos, es con el dato que sacamos arriba, el EAS, multiplicándolo por 10.678 y eso multiplicarlo por el mismo arreglo que habíamos hecho arriba, para la pérdida primaria. Y sustituyendo los datos nos da un aproximado de 0.11 metros. Ya para las últimas fórmulas, me voy a tomar un poquito más. Está lo de la cabeza de succión dinámica, que es obtenida por la presión en la tubería, por esa es la presión, la presión de la succión, más la elevación de la succión. En este caso, que son dos de los datos que conseguimos arriba, que es 0.02 y 0.011. Ah, no, esta es la pérdida primaria y la pérdida secundaria, disculpen. Y ya ahí obtenemos la cabeza de succión dinámica, que es de 1.13 metros. Y al final, para calcular el último dato de la tabla, que era el NPSH, que ahí está ¿cómo se dice en inglés? El acrónimo. Es una resta de la presión barométrica, se le reduce la pérdida de succión, la presión de vapor y la cabeza de succión,
Y en este caso nos da como resultado 7.47 metros. Ok, y ahora voy a proceder a explicar el proceso de descarga. Bueno, primero como en medidas tenemos que el diámetro nominal es de 4. El material pues va a ser el acero. El diámetro exterior vendría siendo 114.3 milímetros. Eh, el grosor de los tubos es de 6.02 milímetros y pues es de clase estándar. El diámetro interno es de 102.3 milímetros. El coeficiente de Hyson-Williams en este caso va a ser de 120. Nuestro flujo va a ser 32.4 metros cúbicos sobre altura, sobre hora, perdón. Y la succión de nuestro tubo es de 58 metros. Y los accesorios que vamos a usar en este caso va a ser el de reducción con un coeficiente de 30, 5 codos de 90 con 30 de coeficiente cada uno, una throttle valve de 40 de coeficiente, en este caso 2, y una check valve con 100. Y bueno, el, el largo equivalente de descarga va a ser 37 metros a una velocidad de 1.10 metros sobre segundo. Y las pérdidas del tubo es de 0.95 metros. Las pérdidas secundarias en el tubo es de 0.60 metros. La velocidad de descarga va a ser de 0.06 metros sobre segundo. La suma de pérdidas en este caso daría 1.62 metros. Entonces, las pérdidas totales vienen siendo 1.6. Eh, el Geodetic Height viene siendo 35 metros en este caso y con una descarga dinámica de 36.62 metros. Y pues al final nos queda de la succión de 1.13 metros. La altura de descarga va a ser de 36.62 metros con el total dinámico de la bomba de 37.75 MSA. Y la eficiencia de bombeo viene siendo 70%. Y el motor transmite 90% de eficiencia. Y la potencia hidráulica es de 3.3 kilowatts. Y el motor también de 5.3 kilowatts. Y las fórmulas que usamos en este caso, pues son muy similares. Tenemos la de que el diámetro, para hallar el diámetro interno, pues es el exterior menos 2 porque es el grosor del tubo, que nos viene quedando eh, 102.3 milímetros. Y para hallar el largo de descarga equivalente, pues usamos que el producto del diámetro interno multiplicado por la sumatoria del producto de las pérdidas con los accesorios y pues la cantidad de cada uno, que nos queda 37 metros. Para la velocidad, pues usamos 352.68 multiplicado por el gasto dividido entre el diámetro al cuadrado. Y nos queda 1.10 metros sobre segundo. Eh, para hallar las pérdidas del tubo a lo largo, pues usamos esta fórmula que nos da el método de Heysen. Y pues sustituyendo todo, nos viene dando 0.95 metros, que sería las pérdidas. Y las pérdidas secundarias, pues también usamos estas fórmulas de Heysen-Williams que nos dan, y pues nos queda 0.60 metros de pérdidas secundarias. Pues ya después que queremos hallar las pérdidas de velocidades, pues usamos esta fórmula que es la misma de velocidad al cuadrado, dividido entre 2 por la gravedad, que nos da 0.06, que es lo que nos da esta fórmula. Y luego, si queremos hallar las pérdidas totales, pues sería sumar las pérdidas del largo del tubo, las secundarias y la velocidad de descarga, que nos queda 1.6 metros.
Y la descarga dinámica, pues igual con la suma de la descarga, la altura geodésica y la presión remanente, que queda a 36.62 metros. ¿Ya alguien más va al siguiente, no? Y ya para los cálculos finales tenemos la primera fórmula que fue para calcular el total de dinámica de la bomba, que es la sumatoria de la dinámica de la succión más el de la descarga. Y tenemos que es de 37.75 metros de columna de agua. Ahora pasamos al de la presión de hidráulica, que nos da que ser la fórmula, tenemos que ser caudal sobre 360 por la dinámica de la bomba, por la presión del fluido, por la gravedad, todo eso sobre 1000, dándonos 3.3 kilowatts. Y por último, para obtener la potencia del motor de la bomba, tenemos la fórmula de la potencia de hidráulica sobre la eficiencia del motor sobre la eficiencia de la bomba sobre 100 por la eficiencia de transmisión del motor a la bomba sobre 100, dándonos 5.3 kilowatts. Esa sería nuestra potencia del motor de la bomba. Y si hacemos esa conversión a caballo de fuerza, nos da que es de 7.1. Y en la imagen podemos observar el ejemplo de bomba que sería para nuestro sistema. Y eso sería todo.